Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Con este versículo comenzamos a hablar sobre el tema de ser buenos administradores, porque aquí nos dice la palabra de Dios, es el apóstol Pedro quien habla acá, inspirado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente, versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acá directamente está diciendo que cada uno ha recibido algo para administrar. No es que algunos tienen y otros no. Durante estos días, hermanos, hemos estado hablando acerca de todo lo que hemos encontrado en la palabra de Dios, que básicamente no podemos decir que somos dueños de algo, porque todo procede de Dios. Lo veíamos respecto primero de nuestra vida, los hijos, la esposa, familia, bienes, todo procede de Dios. Y tomamos como ejemplo, para hablar sobre una administración correcta y una administración incorrecta, tomamos dos ejemplos de la palabra, que son ellos, Abraham y Lot. Allí encontramos dos personas que creían en Dios. No tomamos el ejemplo de un creyente y un inconverso. Tomamos dos personas que uno creía en Dios y el otro también. Y aparentemente los dos, ambos salieron con la misma fe, siguiendo las direcciones de Dios, como muchas veces sucede dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Es el tiempo y solo el paso del tiempo quien se va a encargar de mostrar nuestra fidelidad. Porque cuántas veces le decimos a Dios, o cuántas personas por allí, ¿no? Le dicen a Dios que lo aman y que lo van a seguir por siempre, y después pasa un periodo de tiempo y se olvidan de todas aquellas promesas que le hicieron a Dios y vuelven atrás en su fe. Entonces allí encontrábamos, hermanos, y el miércoles pasado hablamos sobre Lot, cómo decepcionó como esposo, decepcionó como padre y decepcionó como creyente. Porque vuelvo a repetir, él no era un mundano. Yo uso este término para que nos entendamos más rápido. Lot venía de la familia de la fe. Su tío Abraham había sido llamado y él había visto cómo Dios estaba con su tío. Entonces él decide salir tras el mismo Dios. O sea, estaba en la fe. Pero en su caminar, él mismo se encargó de mostrar que su fe no era profunda, no era quizá genuina. Y vuelvo a repetir, él decepciona como esposo, porque veíamos el miércoles cómo perdió a su esposa allí en la salida de Sodoma, evidentemente porque no hubo una preparación hacia su esposa y a su familia respecto de las cosas de Dios. Espero, hermanos, que esto nos haga reflexionar a todos, que quien está al lado es un hermano en Cristo, más allá del lazo que nos una. Puede ser esposo, esposa, familia, pero debe haber un interés profundo en la parte espiritual, cosa que no sucedió con Lot. También Lot decepciona como padre. Hablábamos el domingo sobre los tristes ejemplos que las hijas de Lot dejaron para toda la posteridad. Y nunca más esa descendencia pudo entrar en el pueblo de Dios. Evidentemente también falló
falló como padre. La observancia del padre no estuvo allí, no estuvo presente. Él se ocupó de otras cosas, pero no se ocupó de sus hijos. Espero que esto también, hermanos, nos haga reflexionar a todos los que somos padres respecto de la atención y el cuidado que tenemos de nuestros hijos. Seguramente Lot pensaba que sus hijas eran una maravilla, ¿no? Que sus hijas eran de lo mejor que había, porque se habían mantenido puras. Recuerda usted cuando llegaron los ángeles y los sodomitas quisieron abusar de ellos, ahí sale Lot y manifiesta la pureza de sus hijas, pero no alcanzó solamente con eso. Él se creía, Lot se creía que estaba todo en orden y no estaba todo en orden. Debe ser un llamado de atención porque, hermanos, es triste cuando pensamos o tenemos, yo no estoy hablando acá de que salga a desconfiar de sus hijos, que lo ponga contra la pared y lo apriete y le diga, ¿vos en qué andás? No es así, no funciona así. Pero hay veces que tenemos un concepto demasiado alto, pensando que nuestros hijos son los mejores. Y no es así, hermano. Debe haber una oración primero, como hablábamos, no quiero volver a repetir lo que hablábamos el miércoles, pero es necesario al menos recalcarlo hoy. Debe haber una constante oración y velar por ello. No importa la edad que tenga, hermano. Pero mi chiquito es chiquito, no importa. Satanás de chiquito va a querer sacarlo. Desde chico tiene que orar e interceder delante de Dios para que se críe bien, sano, y no solamente sano físicamente, sino sano en los principios. Y este hombre falló. Y también falló como creyente. Falló como un administrador. Abraham fue todo lo contrario. Él fue un hombre que realmente fue lo que el apóstol Pedro dijo, fue un buen administrador, porque él fue, su hijo, Isaac, fue el heredero de la promesa. Lo contrario a las hijas de Lot. Isaac fue el hijo o el heredero de la promesa. Abraham se cuidó muy bien de su hijo. Él se encargó de buscar la esposa. Yo no digo que volvamos a esa época, por favor. Pero hoy creo que estamos en la otra vereda. Y no nos preocupamos y decimos, mira, yo ya elegí, voy a hacer lo que quiera. Y no es así, hermano. Abraham, él era un buen administrador. Él sabía que su hijo estaba en los planes de Dios. Y eso era importante. ¿Usted sabe que su hijo está en los planes de Dios? Bueno, entonces va a tener que hacer todo para que su hijo o su hija sea bien provisto de lo que necesita y no lo deje librado al azar. Abraham no dejó nada librado al azar, era un hombre de fe, no obstante se ocupó de todos los detalles, aún de la esposa de su hijo. Y también se ocupó muy bien de su esposa. Sara era una mujer que lo acompañó en todo. Usted va a ver que en todo el trayecto de la vida de Abraham había una particularidad. Sara estaba siempre presente, al lado de su esposo. Nunca lo manejó. Sara nunca lo manejó, pero siempre estuvo al lado, acompañando en todo a su esposo. También debiera haber una lección aquí. Hermana, no deje a su esposo servir solo, por favor, porque no lo ayuda, no le hace bien. Su esposo va a caer en descrédito. Va a caer en descrédito. Hay hermanos que tristemente sirven a Dios solos. Están ahí sirviendo y la esposa ¿dónde está? En casa. Y no está bien eso, hermano. O sea, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero va a caer en descrédito. Abraham se percató de todos los detalles. Recuerde que cuando Dios hizo a la mujer, no la hizo para que se quede allá en casa sola y el marido por otro lado. Él dijo, le haré ayuda idónea. Y en el servicio al Señor, hermana, acostúmbrese, por favor, a estar al lado de su esposo. Acompáñelo, esté siempre presente, ¿me entiende? Y no solo que lo acompañó, sino que era una mujer muy espiritual. Allí en Génesis capítulo 21, Dios le dice a Abraham, mire qué cosa, escuchá a tu esposa
y obedecele en todo lo que te diga. Parece que Dios se contradice, pero no se contradice. Sara estaba dando un buen consejo y Abraham no le hacía caso. Y Dios le dice, no, obedecele a tu esposa en todo lo que te diga. ¿Por qué? Porque era una mujer sabia, una mujer espiritual. No se guiaba de impulsos, no era una mujer carnal. ¿Producto de qué? La escuela de Abraham. Se notó en Isaac y en Sara, se notó la mano de un buen administrador. Un hombre que se ocupó de la economía de su familia, pero un hombre que se ocupó que no le falte nada a su familia, pero también este hombre se ocupó de la espiritualidad de su familia. Preparó a su esposa como correspondía, preparó a su hijo como correspondía. Así que, hermanos, esto debiera ser para nosotros una lección y no para incorporar algún conocimiento más, porque no sirve. La palabra de Dios no está para incorporar conocimiento intelectual, sino en la sabiduría que viene de Dios, que obra en acción, que se traduce en acción. Por eso Santiago dice, nosotros no debemos ser tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. O sea, escuchar la palabra de Dios, repasarla, meditar en ella y poner manos a la obra. Todo esto debiera suceder en su vida como en la mía, hermanos. Yo, a medida que voy hablando estas cosas, voy viendo qué es lo que también tengo que ir corrigiendo. Si hace falta agarrar un destornillador, si hace falta agarrar una llave, a veces hay que agarrar un martillo, un cortafierro. Bueno, pero lo peor que nos puede pasar, hermanos, es no ser obediente a la palabra de Dios o ser descuidado. Por eso le digo, Abraham encontramos un hombre prudente, sabio, y usted va a leer allí también en Génesis, cuando habla de la muerte de Abraham, dice que murió a los 175 años. Pudo estar con su hijo 75 años. Pudo ver a sus 2 nietos y dice la Biblia, murió en buena vejez y lleno de días. ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente a Dios. Y Dios quiere también lo mismo para usted. Dios quiere lo mismo para usted. ¿Me entiende, mi hermano? Por eso nos dejó la palabra, o mejor dicho, nos dejó su palabra para nuestro ejemplo. Ahora quiero ir a otra parte. Hemos hablado de la parte espiritual de Abraham. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, que fue también en el comienzo un pasaje con el que íbamos de manera paralela, cotejando la vida de tanto Lot como la de Abraham. Y acá se encontraba, ¿se acuerda? Yo les decía que en este capítulo 3, al menos de los versículos 5 en adelante, se encontraba la base, los fundamentos para una vida espiritual, familiar y aún económica exitosa. Entonces leíamos, hermanos, desde el versículo 5, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto ya lo hemos visto tanto en la vida de Abraham como en la vida de Lot, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora viene la parte de cómo queremos hablar hoy, una economía sana. Recuerda que yo le dije el otro día que obviamente usted y yo estamos interesados en nuestra economía. Nos importa muy bien cuánto entra, cuánto salen las cosas. No andamos por la vida tirando la plata, la tratamos de administrar. Pero yo le decía que también a Dios le importa su economía, porque Dios quiere que le vaya bien. No es el deseo de Dios que nos vaya mal. Lo encontramos en todo el recorrido de las Escrituras. No obstante que hay veces que Dios permite que seamos ajustados en nuestra economía. ¿Para qué? Para que aprendamos. Pero también le decía, hermano, que Satanás está muy interesado en su economía. ¿Para qué? Porque él quiere sacar ventaja de ahí. Él quiere apabullarlo,
llevarlo de un lado para el otro, porque cuando la economía tambalea empieza la desesperación, la ansiedad, el que no sé qué hacer, la desesperación y muchas cosas que nos llevan a tomar caminos equivocados. Por eso es importante, fíjese aquí, la palabra de Dios nos dice, ¿quiere que le vaya bien económicamente también? Aquí está, que es lo que puso, esto es lo que puso en práctica también Abraham. Versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La clave, aquí está. La clave, hermano, o la base está en entender la lección que toda la palabra de Dios, yo voy a usar textos no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, para que usted entienda que Dios quiere que nos vaya bien. Ese fue el deseo siempre. Usted puede leer en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, Él no le hace un presagio de sufrimientos y de angustias y de tribulaciones. Él los llama al pueblo y ahí usted va a leer, dice, beneficios de la obediencia y consecuencias de la obediencia. Dice, si ustedes me desobedecen, y le va a pasar, y ahí empieza a dar una lista de todas cosas que le va a ir mal, que en definitiva fue lo que pasó con Israel. Israel desobedeció a Dios y le fue mal. Pero también después le dice, pero si ustedes son obedientes a mi palabra, voy a bendecir todo lo que hagan. Será bendito el fruto de tu vientre, será bendita las crías de tu ganado, será bendita tu tierra, será bendita tu familia. Y Dios, ese es el deseo de Dios, hermano. Y todas estas cosas nos van a llevar a algo, a la dependencia de Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a depender de Dios. ¿En qué? En todo. En nuestra salvación, para ser salvo, ¿en quién tenemos que depender? En Dios. Amén. En nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual crezca, ¿de quién tenemos que depender? Y de Cristo, hermano. Queremos que nuestra familia esté unida, sirviendo al Señor y que lleguen hasta el último día con Cristo, y tenemos que depender de Él. Pero no solamente en eso, en todo debemos depender de Él. Por eso acá nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Ahora vamos a ver qué hizo Abraham en este aspecto, en el tema económico. Vamos a Génesis capítulo 14. Hay dos palabras que a mi entender caracterizan a este hombre, Abraham, y el éxito en todo lo que él emprendió. Y estas dos palabras, a mi entender, son obediencia y generosidad. Son las dos cosas que yo puedo ver en la vida de Abraham. Y si yo quiero que mi vida espiritual, la de mi familia y todo lo que yo tenga sea bendecido, tengo que tomar este ejemplo. Tengo que tomar como parte de mi vida, número uno, la obediencia. Dios bendice al que es obediente. Siempre va a ser así, hermano. Satanás fue el primer desobediente y el primer rebelde. Y Dios lo expulsó del reino de los cielos. Y nos muestra a través de toda la Escritura que Dios honra y bendice a aquel que es obediente. Es más, no solamente a nosotros, de Jesús dice las Escrituras que por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia es el camino por el que debemos transitar si queremos contar con la bendición de Dios. Amén, hermano. Tómelo como suyo. El hijo obediente no discute con su padre. El hijo obediente sencillamente obedece. Y el cristiano obediente no discute con los designios de Dios. Él obedece. ¿Por qué? Porque quiere la bendición de Dios. Y la otra palabra que he visto también en Abraham es la generosidad.
obediencia y generosidad nunca se separaron de este hombre. Hablábamos el domingo, hermanos, acerca de la generosidad de Abraham en ir a buscar a su sobrino cuando había sido que lo defraudó. Sin embargo, él fue. Después que lo rescata, su sobrino vuelve a las andanzas y él allí intercede por Sodoma. No tenía que haberlo hecho, pero igual tenía un corazón generoso, va e intercede. Cuando Dios le pide a su hijo Isaac, y Dios le dice, ofréceme a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Él, recuérdese usted que era obediente y generoso. ¿Y qué hizo? Fue a ofrecerlo. ¿Por qué contó con la bendición de Dios Abraham? ¿Por qué nos dice la palabra de Dios? Murió en buena vejez y lleno de días. Y Abraham aparece allí, en el Museo de los Grandes de Hebreos capítulo 11. ¿Por qué fue? ¿Porque Dios lo tocó con la varita mágica? ¿Porque fue un ser especial? No, porque él fue obediente a Dios y fue generoso. Nunca le negó nada a Dios, pero tampoco le negó nada al prójimo. Fue un hombre de manos abiertas. No era un hombre de mano cerrada, no era egoísta. Él se sacrificó por su sobrino y fue a buscarlo y bueno, ya sabemos la historia. Pero fíjese lo que pasa, esto que vamos a leer ahora es lo que sigue de lo que leímos el domingo cuando Abraham liberta a Lot. Recuerde que fue a pelear con esos reyes que tenían nombres raros y difíciles de pronunciar. Gracias a Dios quedó el nombre de uno solo acá para volver a releer. Entonces cuando termina esa batalla, y viene airoso Abraham en su victoria, sucede esto, Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Aquí encontramos unas cuantas cosas muy importantes, las leímos medio rápido, pero hay unas cuantas cosas, hermanos, que son de suma importancia. Voy a empezar por el fin y no por el principio de esta historia que leímos. El fin es la honestidad de Abraham. Cuando alguien derrotaba a otro, se quedaba con todos los bienes. Era así, se llevaba todo y se lo traía. Abraham había salido airoso de esas batallas y él se podía traer todo. Ahí aparece en escena el rey de Sodoma. Recuerde lo que era Sodoma. Sodoma arruinó a su sobrino. Sodoma arruinó la familia de su sobrino. Sodoma, en una palabra, representa y representó también en ese momento al mundo. Y ahí aparece un negocio que le ofrece el rey de Sodoma. Entonces le dice, mirá, vamos a hacer un arreglo, vos que sacaste todas las cosas, dame la gente y algunas cositas que yo necesito y después quédate con todo lo que en buena ley ganaste y te corresponde. Pero fíjese la respuesta de Abraham. Dice, he alzado mi mano a Jehová Altísimo, creador del cielo y la tierra. O sea, he hecho una promesa a Dios. ¿Por qué? Dijo Abraham. Porque mi proveedor es Dios. Y no voy a cambiar de proveedor. Mi manantial es Él. Y no lo voy a cambiar. Las aguas que yo he bebido y bebo y voy a seguir bebiendo son las de mi Dios y no quiero otra. He alzado mi mano al Dios Altísimo que
desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Hay que hablar, separación con el mundo. Y usted y yo no necesitamos nada del mundo. Literalmente no necesitamos nada del mundo, porque será nuestro proveedor Dios o el mundo. Y Abraham lo tenía clarito, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y el mundo no puede decir, ni Sodoma pudo decir nunca que Abraham tenía una vaca o una oveja suya. Todo lo que tenía Abraham, desde un comienzo hasta el último de sus días, fue la directa provisión de Dios y no de otro lado. La fuente que suministró a este hombre siempre fue la misma y nunca la cambió. Era seductor, era tentador porque venía con mucho ganado, con mucho oro, con muchas cosas. Era tentador. Sin embargo, él dijo, he hecho una promesa a Dios y no la voy a quebrantar. Mi fidelidad para con Dios no se maneja por el bolsillo. El bolsillo no interfiere en mi relación con Dios. Voy a serle fiel a Dios porque he encontrado que Dios es mi proveedor. ¿Entiende la firmeza de este hombre? Él lícitamente se podía haber quedado. No estaba robando nada. Él se lo había ganado en buena ley, pero dice, ni un pedacito de hilo quiero. Ni un cordón, ni un calzado, ni un cordón que ate el calzado. No quiero nada. Todo eso es tuyo. Yo tengo quien me da. Gloria a Dios. ¿Tienes el proveedor? ¿Qué te falta? ¿Gozo? ¿Alegría? Y allá ando medio triste. Voy a ver si me miro una película de comedia para alegrarme un poco. Ay, qué pena, hermano. Teniendo a Cristo, ir a la fuente del mundo. Y ando medio mal, ando medio depre. Voy a ver si me voy al psicólogo. Ay, qué pena. Nunca vas a saber de quién es lo que tiene. Cuando se alegró, entonces ¿a quién le va a dar gracia? No sabe. No sabe si darle la gracia a Dios, si darle la gracia a la película que miró. Si anda mejor y se le va la depre, no sabe si darle gracia a Dios, si darle gracia al psicólogo o gracia a quién. Está compartiendo quien le provee. Pero aquí tenemos un gran ejemplo, otro más que aprendemos. Ojalá usted lo pueda notar, hermano. Él no cambió. No quiero nada de lo tuyo. Si yo soy rico, lo soy por mi Dios. Si voy a ser más rico, lo seré por Él. Y si empobrezco, será por decisión de Él y no voy a cambiar. Pero allí Él tiene un encuentro y que no podía ser de otra manera. Aquel que es fiel a Dios va a estar cerca de Dios. No tiene que hacer señales de humo. El cristiano obediente, el cristiano que es obediente a Dios, no tiene que andar como los Baales cortándose con navaja o haciendo señales de humo para que Dios lo oiga. Él está al lado. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Dios nunca va a estar lejos tuyo si eres obediente. Siempre va a estar cerca. Más cerca que cualquier cosa. Él siempre va a estar allí, porque Él lo prometió. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Bendito este Dios, mi hermano. Y acá no podía ser de otra manera. ¿Sabe con quién se encuentra? ¿Sabe quién era este Melquisedec? Miren lo que dice, versículo 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem, de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo le dio los diezmos? Si los diezmos aparece en la ley de Moisés. ¿Usted vio que en la ley de Moisés todavía no existía Moisés? Porque viene de la descendencia de Abraham. ¿Cómo que Abraham le da? ¿Quién era este Melquisedec? Para que Abraham, el más grande,
Abraham fue el más grande, porque él fue el padre, Abraham fue el padre del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tuvo abuelo ni tío, su padre Abraham. Lo que discutieron los fariseos con Jesús, ¿se acuerdan lo que le decían? ¿Qué, eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Abraham era lo más grande. Abraham fue el padre del pueblo de Israel y el padre de los creyentes también. Porque nosotros estamos en Cristo por la misma fe que Abraham tuvo con Dios. O sea, humanamente no había otro mayor que Abraham, no había. ¿Y cómo Abraham le va a dar los diezmos a alguien mayor? ¿Quién era este sacerdote? Si el sacerdocio empezó por Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, muchos siglos después. ¿Quién era este Melquisedec? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5. Qué grande que es Dios, hermano. ¡Aleluya! Nuestro Dios es maravilloso. Oh Jesús, bendito tu nombre. Hebreos capítulo 5, vamos a leer versículos 5 y 6, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, hablando de Cristo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Empieza a entender esto. El orden viene a ser la línea. Cristo fue sumo sacerdote según la línea o el orden de Melquisedec. Porque después aparece el orden o el sacerdocio arónico, que procede de Aarón. Pero aquí la Escritura dice que Jesús viene a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y seguimos en el libro de Hebreos, gloria a Dios, capítulo 6, versículo 20 nos dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora vamos al capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, es lo que leímos recién, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Mire, ¿quién era este Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién era este Melquisedec? Era Cristo. Era Jesús, que ya apareció a Abraham, mire de dónde. Era el mismo Cristo que aparece. Por eso acá el Espíritu de Dios nos explica que el menor es bendecido por el mayor. Y leímos recién allí en capítulo 14 de Génesis que este Melquisedec tomó pan y vino. Haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo fueron, son y serán siempre nuestra bendición.
Usted no necesita otra cosa que el cuerpo y la sangre de Cristo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida, dijo Jesús. Así Abraham nos está anticipando ese encuentro entre Melquisedec y Abraham. Es el encuentro que hemos tenido nosotros con Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra vida cambió cuando nos encontramos con Cristo. Y si hay alguien aquí cuya vida no ha cambiado, no cambiará por la oración de un hombre o por la imposición de manos de un pastor o un predicador. Usted va a cambiar si se encuentra con la persona de Jesucristo. Porque Él es el que tiene y da vida. Leíamos que allí Melquisedec tomó pan y vino y le bendijo. Gloria a Dios. Bendito encuentro de Abraham. Bendito el encuentro que el día que nos encontramos con Cristo. ¿Has tenido un encuentro con Cristo? No estoy hablando de hacerse cristiano. Mire lo que le voy a decir. Ni siquiera de bautizarse. Hay personas que se bautizan y nunca han tenido un encuentro con Cristo. Se bautizan por conveniencia, se bautizan para tratar de lograr algo o por adhesión. Pero cuando hay un encuentro personal con Cristo, créame, la vida cambia. Gloria a Dios. Y usted y yo seguiremos necesitando a Cristo y a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Hoy tiene que tener un encuentro con Cristo. Esta semana tiene que tenerlo. Y cada día. ¿Por qué? Porque este Melquisedec nos dice aquí el último versículo que leímos. Oh, bendito sea Jesucristo, uno de quien se da testimonio de que vive todavía. Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ya no está aquí, Él ha resucitado. Bendito Señor, y en esta noche está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo. Él es quien te acompaña cada día, cada noche, cada tarde y cada mañana. Él es el que está al lado tuyo. Bendito Dios. Qué maravilloso ejemplo encontramos acá, mi hermano. Rendición ante la persona de Cristo. Ahora yo me hago una pregunta. Si este Melquisedec era Jesús, Jesús es Dios. San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces yo leo eso y me pregunto, si este Melquisedec era Dios, necesitaba los diezmos. ¿Qué piensa usted? Porque la ley de Moisés o el sacerdocio levítico decía de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. De la descendencia de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y Dios dio una orden. De las 12 tribus, 11 iban a trabajar y una no, la tribu de Leví. Ellos no iban a trabajar, ellos se iban a encargar de todo lo sagrado, toda la actividad sagrada. Entonces las otras 11 tribus tenían que dar sus diezmos para que esta tribu tuviera para vivir. Pero Melquisedec ni siquiera era de la tribu de Jesús, no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Yo digo, necesitaba. Dígame, ¿necesitaba? No, ¿y para qué va a necesitar? Si no leímos el otro día que Él era dueño de todo. Mía es la plata y el oro, mía es la tierra y su plenitud, los cielos, las estrellas, las aves, los pájaros, las bestias del campo, la hierba, todo. ¿Y necesitaba? No, no necesitaba. Entonces, si Él no necesitaba, ¿por qué recibió los diezmos? Porque el que necesitaba era Abraham. Él no, Abraham necesitaba. Y allí Él le estaba enseñando la ley de toda la Biblia. Dad y se os dará. Generosidad le enseñaba a Dios. Y hoy lo mismo, ¿Dios necesita el dinero? No, no necesita.
Ah, qué bueno, entonces no doy mal diezmo. Y si no quiere, no lo dé. Dios no necesita. Usted necesita dar. Yo necesito dar. Porque hay una... No sé si el término es correcto. Sí, en cuanto a la enseñanza, hay una malversación. La malversación es el mal uso de algo, una mala utilidad. Con esto de el dar, y recibimos mucha crítica los cristianos con el tema del diezmo. ¿Por qué? Porque se ha hecho un abuso en cuanto a pedir y hay iglesias que estrujen a la gente con versículos y le ponen versículos porque será maldito y le leen ahí Malaquías que dice me habéis robado, por tanto dice será maldito con maldición y usted no da el diezmo y va a ser maldito con maldición. No, yo no creo eso. En lo personal yo no creo, porque eso sería que Dios nos está amenazando. Y yo no creo en un Dios de amenaza. Eso, para aquellos que leen allí Malaquías y amenazan a la gente diciéndole que si no da el diezmo va a ser un maldito él y toda la familia de por vida, no creo en eso porque eso pertenece al sacerdocio levítico. Y aquí estamos hablando del otro, del orden de Melquisedec, que es distinto. Qué bueno que vine hoy, hermano. Usted sabe, yo tenía un tema con eso del diezmo, así que no tengo que darlo. Y si no quiere, no lo dé. Podemos cantar que estoy por recibir el Espíritu Santo de la alegría que tengo. Y si quiere, no lo dé. Tanto es así que dice la palabra y después lo vamos a leer, que Dios ama al dador alegre. Pero miren, si no lo da con alegría, no dé el diezmo, tampoco dé la ofrenda, no dé nada. Si no lo hace con alegría, no hable de Cristo tampoco. Tampoco cante. Si no sale de un corazón alegre y un corazón lleno de gratitud, no dé nada. ¿Por qué? Porque no le va a servir a usted, no le va a servir a Dios, no le va a servir a la iglesia, no le va a servir a nadie. Yo tengo bien clarito, hermano, que el gran proveedor es Cristo. Y ya está. Yo no estoy esperando para hacer alguna obra aquí en la iglesia, a ver cuánto ponen los hermanos. Que pongan lo que quieran, acá el jefe es él. En una oportunidad, 3/4 partes, le cuento esto, 3/4 parte de la construcción del campo de Dios, llegamos, le digo, ¿vio cuando usted está en el auto y se apaga el gas y ya no hay más y se pasa solo nafta? Entonces, para aquel que le anda nafta, ¿no? Porque está la gran mayoría que ya se le quemó la bomba y está en seco todo. El auto no siente olor a nafta ya de hace siglos. Pero bueno, en el caso que le ande, vio que va a gas y acelera y se queda y tic, hace y sale de vuelta. Pero cuando pasa esto, usted dice, ya, gas no tengo más. Y mira la reserva de la nafta y la nafta quedó ahí en amarilla, ya ni siquiera titila. Porque cuando titila, el peullocito mío nafta es diabético, ese traga. Entonces yo para saber si tiene, cuando se prende, lo freno y como se va la nafta para adelante se apaga y digo, bueno, todavía le queda un poco más. Y todo medio que andamos así, ¿no? Pero cuando se prendió la luz y se quedó ahí fija, y así había pasado. En un momento llegó y digo, acá, le digo a mi señora, no, aquí hay que orar. Le digo, rajemos medianoche y que no encuentre más a nadie. Che, y el pastor, no está más, no pudo pagar, así que, fuimos a Dios en oración, le digo, Señor, vos sos el dueño de la obra. ¿De dónde cree que saque, Señor? Ahí está. Yo a los hermanos pedí, no le voy a pedir porque vos dijiste que el que da tiene que dar con alegría, y no porque lo apretemos. Señor, vos sos el dueño de la obra, y acá está, y ahí están los números, mira, ahí está, no hay más nada, ya está. Y de poquito, y gracias a Dios, que parecía que un día se acomodó, y gracias a Dios ya lo tenemos casi listo. Yo he visto la mano de Dios. Lo he visto en mi vida, hermano. En mi vida lo he visto. ¿Me entiende? Aquel que se anima a confiar en la provisión de Dios.
Cuando nos tocó asumir en esta iglesia con mi esposa, teníamos una vida económica muy acomodada. Nosotros nos íbamos 2 veces de vacación al año, en verano y en invierno. Tenía mi trabajo bien acomodado. Cuando Dios, la iglesia, bueno, en definitiva, tuvimos que estar acá, sabía que no se podía hacer las dos cosas. Hablé con mi esposa y le digo, escúchame, ¿vos te conformás con que nos alcance para comer y pagar los impuestos? Y ahí importante, por eso hablaba de tener una esposa que venga de la provisión de Dios. Otra me hubiera dicho, pobrecito de vos, morite de hambre vos. A mí que no me falte el delivery todos los días, que no me falte la peluquería, el spa, y que no me falte cambiar la ropa todos los días. Y me dijo, no hay problema, dale para adelante. Y nos deshicimos del 70% de nuestra economía, hermano. Y al día de hoy no nos faltó nada. Pero créame, doy gracias a Dios, no nos faltó nada. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Nunca agarre una calculadora con Dios y le diga, oh Dios, a ver si yo pongo entonces, le voy a leer algo que estaba, hoy no voy a terminar, hay un montón de cosas acá. La confianza en Dios, yo no sé para qué escribo, mire, yo le voy a mostrar, yo escribo todo esto y después no hablo nada de todo lo que está acá. Marco con verde para... y no hay caso, termino hablando otra cosa. Pero confiar en Dios, por eso que le hablé de Abraham, y ojalá pueda transformarse usted en un Abraham, en todos los órdenes de la vida, obediencia y generosidad. Y él anduvo y ya está. Y caminó, ¿qué tenía? Y no tenía nada, pero él caminó. Caminó por fe y Dios le proveyó cada día, cada momento, cada instante, hasta el año 175 en el que murió. Y si usted se anima a confiar en Dios, camine tranquilo. Dios te va a proveer. Hay hermanitos que están pasando situaciones económicas muy duras, y lo sé. Quiero decirle, hermano, su economía no depende del gobierno que entre o del que salga. Anímese a confiar en Cristo, por favor. No espere en la bolsa de acción social o que le den. Espere en Dios. Y pero hermano, hay días que no tengo para comer. Haga una cosa. Clave su rodilla. Vaya al dueño de todo y dígale, Señor, mira acá estoy, no tengo nada. Provéeme tú, dijiste, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Confíe en Dios. ¿Me entiende, mi hermano? No se guíe de las cosas que ves, no agarre una calculadora, ve cuánto puedo, cuánto no puedo. En ese tramo, cuánto perdemos, siendo que podemos ganar mucho más. Por eso cuando se encuentre en situación así, lárguese en los brazos de Dios, tome a su esposo, tome a su esposa, tome a sus hijos, dígale, hijos, tenemos que orar a Dios. ¿Por qué? Porque la situación económica está mal y vamos a pedirle a nuestro Dios, que Él es poderoso. No ande dando lástima por allí. Hoy no tengo para comer. ¿Alguien me alcanza un sándwich? Por favor, ¿alguien me va a buscar una bolsa de comida al dispensario? Usted tiene a alguien más grande que el dispensario, que la acción social. Doble la rodilla. Probadme en esto, dice Dios. Probadme en esto. Y vas a ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Obediencia y fe. Obediencia y fe. Mire, hermanos, este sí lo tengo acá. Confiamos el destino de nuestras almas a Dios. Sí, ¿no es cierto? No me va a decir que no. ¿Usted entregó su vida a Cristo? Y espera ir con Él en gloria. ¿O tiene duda? ¿Tiene duda? ¿Es salvo? ¿Seguro? Porque con ese amén me parece que no llega ni a la primera, cuando venga Cristo no llega ni a la primera atmósfera. ¿Es salvo? Ah, está bueno. O sea que le confió su alma. Y no le puede confiar su economía. Ah, no, ahí ya me encargo yo porque Dios no es capaz. ¿Cómo que no es capaz? Si es capaz de mantenernos salvos desde ahora hasta la eternidad,
y vamos a ir a un lugar que no hemos visto. Pero la fe que nos dice que allí hay calles de oro, puertas de perla, hay un mar de cristal, allá no habrá más enfermedad. Tenemos fe para eso y no tenemos fe para confiar en nuestra economía, en Cristo. Mire, le voy a leer Levítico, me voy a la otra parte, pero bueno. Ya voy a aprender a ser más ordenado. Téngame paciencia. Levítico, capítulo 25, creo que era así. Levítico, capítulo 25. ¿Será capaz Dios? ¿Qué cosa? Nos dice, primero vamos a leer el versículo 4. Tengo un par de minutitos a ver si lo podemos mínimamente desarrollar a esto. Pero el séptimo año, ahí Dios está dando una orden a los judíos, que es lo que tenían que hacer. Ahí no tenían carpintería, supermercado, vivían de la agricultura. Todo judío tenía su terreno y allí sembraba y cosechaba y vivía y ese era su sustento, de ahí sacaba toda su economía. Entonces ahí Dios le está dando una orden acá, no era una sugerencia. Dice, pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Y el versículo 20 dice, del mismo capítulo, y si dijere, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestro fruto. ¿Y qué voy a vivir? Era un año. La orden que Dios le había dado al judío era esta. Ahí tiene el campito. Sembralo todo lo que quiera y cosechalo. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. El séptimo año no puede sembrar nada. Ah, bueno, decía, pero ahí me quedaron algunas semillitas y van a brotar. No puede sembrar ni tocar nada. Eso estaba guardado, ¿sabe quién? Para los pobres. Así que si había un judío avaro, tenía que morderse los dientes, como veía que le sacaban toda la uva y cómo le sacaban. Ay, mirá cómo se llevan todo. Yo tengo lleno de durazno y mirá cómo se lo llevan todo. Entonces dice, y si dijere, pero Dios, ¿y qué voy a vivir ese año? No había freezer. Claro, no había delivery para llamar, mándeme una hamburguesa con doble queso, huevo frito, papa frita. No había nada. Ellos vivían de lo que tenían. Y dice, si dijere, ¿y qué voy a comer Dios? Parecía que Dios era injusto. ¿Y ahora qué hago? Me voy a morir de hambre. Señor, tengo a estos muchachos, ¿sabes lo que comen? ¿Vio cómo son los muchachos a la edad de la adolescencia? Si no saca rápido el brazo, se lo mastican. Sí, y están creciendo y a veces medio como hay que tirársela a la comida porque le comen el brazo. Para comer sí, para trabajar, ojalá trabajaran en proporción. Che, te comen dos pizzas, te la comen así como nada. Ahora le decís, vamos a trabajar, ay, estoy lleno, tengo un sueño, quiero dormir. Pero hay un judío que dice, sí, ahí tenían un montón. Jacob tuvo 12 hijos, tengo 12 bocas que alimentar. Digo, ¿y qué hago ahora este año? El séptimo año, ¿de qué vivo? Mira, ahí está. Y si dijere, versículo 20, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, no hemos de recoger nuestro fruto. Entonces, ahí está, aparece Dios. Yo os enviaré mi bendición. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Obediencia y generosidad. Llegaba el primer año, el segundo, el tercero, sacaba, no sé, qué sé yo, 20 carretas de durazno. Vamos a ponerle que ese tenía plantación de durazno. Todos los años sacaba 20 carretas de durazno. Llegaba el año sexto y sacaba 60 carretas de durazno. ¿Por qué? Porque dice, mi bendición te va a alcanzar. El año séptimo vas a comer, el año sexto. El año séptimo que no puedes sembrar.
Pero en el año octavo había que sembrar y esperar que... ¿O no? Entonces fíjese cómo es Dios. Mi bendición del año sexto te va a alcanzar para el año sexto, para el séptimo y para el octavo. Y nunca le hizo faltar Dios. Jamás. Ese año sexto el judío lo esperaba porque sabía que de esa planta no le salían 2 docenas de fruto. Ese año le salían 6 docenas. Y no era por magia o por buena lluvia, era la bendición de Dios. Pero ese año él no podía sembrar nada ni tocar nada. ¿Qué le quería enseñar Dios? Dependencia. ¿Qué te quiere enseñar Dios a ti y a mí? Dependencia. Depender de Dios. Pero hay muchos cristianos que convirtió su mente, pero no convirtió su bolsillo. Y ahí anda los tirones con Dios. Y Dios, este mes no voy a poder dar porque, viste, tengo que pagar acá, allá. Entonces, claro, como no confía en la providencia de Dios. Vuelvo a repetir, hermano. El diezmo o la ofrenda, ¿la necesita Dios? No, Señor. No la necesita. ¿Sabe quién lo necesita? Usted. Yo necesito dar, porque dando, Dios me da. ¿Me entiende? Es la ley de dar y se os dará. La palabra de Dios nos enseña. Cristo predicó contra el egoísmo. Jesús vino a predicar contra el egoísmo. Él dijo, niéguese a sí mismo. Dad y se os dará. Aquel que te golpee una mejilla, ponele la otra. La parábola dijo, al que te pida, dale. La parábola del buen samaritano. Jesús siempre fue contra el egoísmo, pero ese es el problema, somos muy egoístas. Para mí, para mí, para mí, para mí. Pero si yo le doy, voy a pedir. Nunca haga eso, es mejor no dé, hermano. Pero usted dice que no voy a ser maldito. No, no va a ser maldito. Hay algo distinto. No va a ser bendecido. Que es distinto. La ley de Moisés, al que no daba el diezmo, ¿sabe qué le decía? Eres maldito con maldición. Y a nosotros no. Porque nosotros estamos bajo el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Sencillamente nos dice, ¿va a ser maldito? No, no te voy a bendecir, que es distinto. ¿Qué hizo Melquisedec con Abraham? Le dio pan, vino y lo bendijo. ¿Pero es así nomás? Claro que es así nomás. Es así, mi hermano. Y termino con 2 de Corintios. Que Dios nos bendiga en esta noche, mi hermano. Gloria a Dios. Espero que lo tome y lo medite. Y no se vaya solo con que diga, pero entonces me sacaron la carga de que si no diezmaba era una maldad o era un... No, no es. Se pierde algo. Aquí lo dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, hay gente dentro de las iglesias, le digo porque lo he visto, lo he escuchado y hasta me lo han dicho, no en este término, pero es lo mismo. Con el dar, hacen como la quinela. ¿Hay algún ex quinelero? Ahí está el hermano. Usted era ex quinelero, no se juega para nada, ¿no? Ningún día a la cabeza, al 5 a lo coso. Bueno, ¿cuánto paga cuando apuesta y gana? ¿Cuánto? No, yo estoy hablando que la pegó con toda, que dijo, se la di en el medio, tomá. $300 veces más o menos. ¡Fua! ¡Qué gana! Y el cristiano es decir, si yo pongo tanto, Dios me va a recontra multiplicar, porque entonces voy a poner el diezmo a ver si me sale y me gano el gordo de Navidad. Porque hay iglesias que le dicen, usted quiere que Dios lo bendiga, ponga. No es así, mentira. Ahora lo vamos a leer acá. Y hay gente que dice, entonces si yo pongo, en lugar de ir a la agencia,
En lugar de ir a la agencia, agarro un sobre acá en la iglesia, pongo y está esperando a ver si me salió el minuto. Y no es así, mi hermano. Es triste y es penoso. Mire lo que dice acá. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra, ahí aparece el término de Abraham, generosamente, generosamente también segará. Cada uno, ahí está, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es la generosidad la que indica, hermano. ¿Y cuánto tengo que poner? Estaba leyendo un comentario que decía que en el Nuevo Testamento el diezmo debiera ser el piso de lo que damos y no el techo. Aquel que confía en Dios, decía el hermano, como lo hizo Abraham y como lo hicieron todos los hombres de Dios, el diezmo debiera ser el piso y no el techo. Ah, ya está, ya cumplí. Generosidad. ¿Me entiende, mi hermano? Es lo que Dios quiere. Pero no solamente en lo económico, en el servicio a Dios. Sirva a Dios con generosidad. Hable de Cristo, trabaje, ofrézcase para servir a Dios. Sea con Dios generoso. Venga a los cultos. No ande sacando cuenta. Y pero si yo voy al culto, el colectivo me sale tanto y tanto, entonces no voy a tener. Está teniendo un Dios así chiquito, de bolsillo. Vaya a buscar de Dios. Donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía a Dios bendición y vida eterna. En el mundo, ¿cuánto nos sacaba Satanás? ¿Cuánto nos sacaba? El diezmo. Le sacaba el diezmo Satanás. Todo nos sacaba. Que juego, que la quinela, que el casino, que el bingo, que el boliche, que la cerveza, que el vino, que el cigarro. Y empezamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto nos sacaba Satanás? Pero ahora a Dios le decimos, no, porque viste, que Dios nos bendiga en esta noche, mi hermano. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Obediencia y generosidad. Eso es igual a la bendición de Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesucristo. Damos gracias a Dios en esta noche. Tome la palabra de Dios, mi hermano. Abraham fue un hombre que siempre se quedó con la bendición de Dios. ¿Por qué? Por ser obediente y por ser generoso. No deje que Satanás le ponga el bichito del egoísmo, ¿no? O de la mezquindad. Acostúmbrese a ser generoso para con Dios y para con su obra, y va a contar con la bendición de Dios. Su corazón y el mío, como dice acá, cuando damos algo para Dios, sea económico, sea servicio, sea trabajo para Dios, hágalo con un corazón alegre. No esté diciendo, otra vez me mandaron allá, que tengo que ir al anexo de tal. Vaya con alegría y diga, gracias Señor, porque soy un instrumento en tu mano. Antes Satanás me llevaba de acá para allá, de un boliche para el otro, de acá mala junta con mala junta, pero ahora Señor voy a servirte a ti. Gracias te doy. ¿Cómo no voy a ir, Señor? Claro que voy a ir. Gloria a Dios. Un corazón generoso obtiene la bendición de Dios. Vamos a orar en esta noche en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a guardar a nuestros corazones, Señor. Gloria sea tu nombre. Bendito Dios, te pedimos en esta noche. Bendice, Señor amado. Bendice esta ofrenda y estos diezmos que damos para tu obra, Señor. Gloria sea tu nombre, porque tú amas al dador alegre. Bendito Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gloria a Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Estoy contento porque soy de Cristo. ¿Y usted? Gloria a Dios. A ver, estoy contento porque soy de Cristo. De Cristo. Soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Estoy contento porque soy de Cristo. Estoy contento porque soy De Cristo. Estoy contento porque soy de Cristo.
aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Esta alegría que yo siento en mi ser, el poder de Dios, es el poder de Dios. Poder, poder pentecostal que llenará mi alma con el fuego celestial. Poder, poder pentecostal que llenará mi alma con el fuego celestial. Y esta alegría nunca se me irá. Esta alegría nunca se me irá. Esta alegría nunca se me irá. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. Y esta alegría nunca se me irá. Esta alegría nunca se me irá. Y esta alegría nunca se me irá. Porque está dentro de mi corazón. Gloria a Dios, amén, amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Aquí me alcanzan un pedido, hermano, hablando de generosidad de la caja de amor. Está ahí llena de amor, pero vacía de producto. Así que habría que poner ahí, colaborar a aquellos que puedan, hermano. Está la caja de amor que funciona para aquellas familias que están en necesidad seria. La iglesia tiene que atenderlos. Amén. Gloria a Dios. Y también hay un pedido. El hermano del caramelo, Hugo Spinelli, está bastante delicado de salud, sigue internado, pero hacen falta 6 dadores de sangre, de cualquier tipo, hermano. Si fuere posible que alguien pueda donar sangre, esto es mañana jueves y el viernes de 8 a 10 horas en el Sanatorio Plaza de la calle Dorrego al 1500. Hay que ir en ayunas y con el documento. Acuérdese, es para Hugo Spinelli. Puede hablar con el hermano Mario Machado o el hermano Héctor Gómez para ponerse de acuerdo. Pero bueno, aquí está. Dar sangre también, aparte, hace bien a la salud. Así que aquellos que puedan, necesitamos 6 dadores de sangre. Y vamos a orar también por nuestro hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella, a ponerla por obra.